Buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América. Quería darles la bienvenida a nuestro ciclo de conmemoraciones históricas que hoy va a tratar un aniversario que celebramos en el año 2015, que es el 450 aniversario del Galeón de Manila. Para ello contamos en la mesa al profesor Carlos Martínez Shaw, académico de la Real Academia de Historia, catedrático de Historia Moderna de la UNED, y al periodista del País, Jacinto Antón, que tenemos la inmensa suerte de que nos van a ilustrar y nos van a meter en el mundo del siglo XVI y esos 250 años posteriores, desde 1565, en los que el Galeón de Manila surcó las aguas del Pacífico. Quería también saludar, entre el público se encuentra José Manuel Ramírez Arrazola, que es el secretario del Pleno de la Comisión Nacional para las Conmemoraciones de la Nueva España. Bienvenido. El llamado proceso de globalización, tan de boga en la actualidad desde la popularización del término a mediados de la década de los 80, es sin duda tributario de una iniciativa de unos hombres que con los medios de la época emprendieron una formidable aventura. Los navegantes al servicio del Imperio Español consiguen en el siglo XVI la unidad geográfica del mundo. Y esto permite, sin duda, el comienzo de una auténtica historia universal. Un hito en esa unidad geográfica es, por supuesto, la primera circunnavegación del globo, culminada en 1522, pero otro hito, sin duda, es el descubrimiento de la ruta marítima hallada por Fray Andrés de Urdaneta. Este marino acortó el camino de regreso o tornaviaje de Manila a México, siguiendo un camino de corrientes marinas y vientos favorables. Es el comienzo de la ruta del llamado Galeón de Manila, en 1565. Con la ruta se establece un importante intercambio, no solo económico, sino también social, político y cultural entre los tres continentes. Este palacio tiene una pequeña muestra de ese intercambio cultural. Como bien conoce el profesor Martínez Shaw, tenemos nuestra sala de charoles, a la que llamamos Sala Manila. Sin más, para debatir sobre el Galeón de Manila, en su 450 aniversario, paso la palabra al periodista Jacinto Antón y al profesor Carlos Martínez Shaw. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias de nuevo a la Casa de América por acogerme una vez más. De hecho, ya no sé, ya he perdido la cuenta de las veces que he tenido la suerte de estar aquí en esta casa memorable. Y la última vez pues tuve la fortuna de encontrarme con esa sorpresa extraordinaria de que aquí se custodia una sala de charoles, una sala chinesca que ha recibido el nombre y muy bien puesto, de Sala Manila. Así que estoy como en mi casa. En esta ocasión pues vamos a hablar de un tema distinto al que he tenido oportunidad de desarrollar en otras ocasiones, que es el Galeón de Manila. En esta ocasión, además, Amparo García Estebarán me ha dicho que haga una sucinta introducción para situar cómo es el Galeón de Manila, pero que queríamos tener más bien una especie de conversación entre mi querido amigo Jacinto Antón, que también hace ya muchos años, con el que hace ya muchos años me une una gran amistad, y que ese sería el formato, en lugar de ser una lección, así como se dice antiguamente, lección magistral, hablando yo solamente aquí, ex cátedra, a capella. No, vamos a hacer hoy por lo menos un dueto, un dueto lírico hablando sobre el Galeón de Manila. Así que voy a decir lo sucinto que yo creo que es fundamental para establecer el tema y que luego pues se pueda el debate o la conversación que podamos tener Jacinto Antón y yo pues sea ya sobre una superficie conocida. El año 1815, ¿por qué? Bueno, pues porque el año 1815 no es el del comienzo, es el del final, pero también los finales pues se pueden conmemorar, se puede celebrar como efeméride, como un momento importante dentro de un fenómeno histórico. El año 1815 es el último, además porque el Galeón de Manila tuvo una fecha muy concreta de caducidad, fue un decreto de Fernando VII de 23 de abril de 1815 el que
dijo que se terminaban ya los viajes del galeón de Manila entre las ciudades de Manila y Acapulco, que llevaban ya casi 250 años de vida, ¿no? Y ya, pues con este decreto, el galeón se termina. Dentro de muy poco tiempo después, incluso las relaciones entre Filipinas y México se hacen difíciles porque se ha producido el fenómeno de la independencia mexicana, pero el galeón como tal terminó en el año 1815, de ahí que haga exactamente 200 años de su finalización. Pero había empezado, como muy bien ha dicho el director de la Casa de América, pues había empezado 250 años antes, más o menos, porque también en esto dar muchas precisiones aburrir a los presentes. Una precisión muy leve, alguna cifra. 1565 es el momento en que los españoles se instalan definitivamente en Manila, pero todavía, perdón, se instalan en Filipinas, pero todavía no se han instalado en Manila. No se instalan en Manila hasta unos cuantos años más tarde, hasta 1571. Ahí es cuando ya López de Legazpi, don Miguel López de Legazpi, el adelantado, llega a Filipinas, y entonces después de una escaramuza con algunas... con algún grupo de musulmanes que estaban preestablecidos allí, una escaramuza muy leve, pues ya ocupa la ciudad de Manila hasta tal punto de que se puede considerar más una fundación que una refundación, porque no había prácticamente nada cuando llegó Miguel López de Legazpi. Y todavía el galeón de Manila no empieza a navegar, sino que tarda 2 años en organizarse. De hecho, el primer galeón de Manila... sabemos con seguridad que sale de la bahía en el año 1573. Ese es el primero. Y ya ininterrumpidamente sigue saliendo hasta el año 1811, en que el último se queda en México, allí pasando una larguísima estadía, la más completa ociosidad, con una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con el galeón, y finalmente en 1815 reciben la orden fulminante de volverse a Manila, como así se hace. Entonces, el galeón de Manila hay que tener en cuenta que ahora lo comentábamos Jacinto y yo hace un momento, son 2 cosas. Una cosa es el galeón de Manila como entidad, que en realidad pues es una ruta comercial garantizada por galeones individuales. Es una ruta que une solo 2 ciudades. Une la ciudad de Manila en Filipinas con la ciudad de Acapulco en el Pacífico mexicano. Esto es lo que une. O sea, el galeón sale de Manila y llega a Acapulco. Hace allí una feria, la feria de Acapulco, se anima la ciudad durante unos 3 meses, entre 2 y 3 meses, se anima mucho la ciudad, y a los 3 meses el galeón sale otra vez en dirección a Manila. Esa es la ruta del galeón de Manila. Luego hablaremos más de ella, ya irá saliendo, pero eso es el galeón. Y luego una segunda cosa son los galeones concretos de Manila, que son una serie de barcos que son los que garantizan esta ruta y que salen normalmente 1 al año. Alguna vez salieron 2 al año. Algunas veces, desgraciadamente, bastantes veces no salió ninguno. Por guerras, por dificultades, por lo que fuese, ¿no? Pues no pudo salir ninguno. Pero más o menos la cadencia era de uno al año. Y entonces estos galeones pues, podían ser galeones como eran al principio, luego pues ya cuando las naves se estilizan más, pues van algunas fragatas en vez de galeones, y luego incluso, pues cuando el momento crucial, el momento más importante del galeón, ya en el siglo XVIII, pues van unos navíos de alto bordo enormes, ¿no? Porque el galeón no llevaba más que autodefensa. No pasaba como en la carrera de India. La carrera de India, los galeones iban artillados, pero además llevaban una protección, llevaba una capitana y una almiranta que iban perfectamente artilladas, y además a los barcos de la carrera de India lo acompañaban unas flotas, en un caso la Armada de la Guarda de la carrera de India, en otra ocasión la Armada de Barlovento, y siempre iban acompañados otros barcos de guerra. El galeón de Manila, el pobre, iba solito, iba con lo que tenía puesto, es decir, los cañones que conseguía cargar, y nadie lo defendía. Entonces, al final, pues eran barcos muy grandes, eran barcos enormes,
y estos barcos pues estaban convenientemente artillados, con algunas dificultades que a lo mejor salen en nuestra conversación, pero eran los que garantizaban la ruta porque ellos se autodefendían, tenían que defenderse a sí mismos. Y esta ruta era una ruta importantísima porque conectaba de alguna forma pues todas las grandes producciones de Asia con América y desde América con España. Entonces, pues desde allí, sobre todo se trasladaba a México, se trasladaban mercancías chinas. Eran los chinos los que proveían de la mayor parte de la carga de los galeones de Manila. Y en primer lugar, o sea, por decir, por dar medalla de oro, de plata y de bronce, en primer lugar eran los tejidos de sedas. Las sedas era lo principal, producto número 1 absoluto. En segundo lugar, venía los tejidos en general, sedas mezcladas con otras fibras, tejidos de algodón, otro tipo de tejidos. Y en tercer lugar venía un producto también muy exquisito, artísticamente precioso, que eran las porcelanas. Porque, como ya es bien sabido, en Europa no se sabía fabricar porcelana, se hacía cerámica, pero no porcelana, porque la porcelana requiere una sustancia especial que es el kaolín, y esa sustancia no existe en Europa no se emplea en Europa hasta bien entrado el siglo XVIII. Entonces la porcelana exquisita, esa porcelana azul y blanca de la dinastía Ming, o luego esa porcelana preciosa de las llamadas familias rosa primero y luego la familia verde después de la dinastía Qing, pues eso era el otro que compensaba. Había muchos más productos, pero ya en todo caso, para no extenderme más en esta presentación, ya irá saliendo en nuestra conversación. Y para terminar, a cambio de eso, ¿qué se daba? ¿Qué se recibía en México? Pues había, siempre lo digo porque es una frase muy divertida, ¿no?, que se acuñó en el propio siglo XVI ya, dice, de México a Filipinas nada más que va frailes y plata. Esas son las dos cosas que iban, porque claro, la presencia de los mendicantes, de las órdenes mendicantes, fue muy importante en Filipinas, más importante estadísticamente, porcentualmente, que en América. Estos eran, pues, naturalmente, dominicos, franciscanos, agustinos, eran las tres grandes órdenes mendicantes, para no seguir hablando más. Luego se unirían más, luego habría carmelitas, y luego habría jesuitas, que no son mendicantes, obviamente, y tal, pero bueno, las tres primeras órdenes, las tres que lleva la voz cantante, son dominicos, franciscanos y agustinos. Esos eran los frailes que decía ese dicho popular, ¿no?, para terminar pronto sobre qué se mandaba. Y el otro era la plata. El otro era la plata, porque las minas de México pues producían una enorme cantidad de plata, y la plata se convirtió en ese espacio en el gran medio de intercambio. Había que pagarlo todo en plata, no se podía pagar de otra manera. Todo el mundo quería plata. Y además España empezó a acuñar en las cecas, primero las cecas españolas, pero luego las cecas propias americanas, unas monedas de plata que fueron una maravilla, que se convirtió pues en el dólar, lo que luego sería el dólar americano, pues en esa época estaba representado por una moneda que debemos llamar el peso de 8 reales, ese es su nombre, el peso de 8 reales. Pero también aquí, para complicar las cosas, se le daba habitualmente, comúnmente, el nombre de el real de A8. Lo cual complica muchas cosas, porque un peso de 8 reales se llama el real de A8, un término extrañísimo, ¿no?, muy raro, ¿no?, llamarle así, pero es lo que aparece en la documentación, lo que la gente decía, ¿no?, yo quiero que me paguen en reales de A8, y en realidad eran pesos de 8 reales. Bueno, pues esta era la moneda, y esta moneda fue capaz, ¿no?, de garantizar todos los intercambios que se hicieron en el área del Pacífico. Un área en el que convergen en el siglo XVI las dos grandes naciones ibéricas. Convergen por un lado el Reino de Portugal y por otro lado convergen la monarquía hispánica o monarquía española compuesta cuando llegan a Filipinas bajo Felipe II, compuesta pues esencialmente de los 4 estados soberanos de la Corona de Aragón, del Reino de Navarra y del Reino de Castilla. Castilla, Navarra
y la corona de Aragón, que estaba dividida en los reinos de Valencia, Mallorca y Aragón, y el Principado Soberano de Cataluña. Estos eran las dos grandes entidades políticas que van a garantizar eso que un historiador francés que ya nos dejó, pero que ha tenido una importancia crucial en estos estudios, que se llamaba Pierre Chonu. Pues Pierre Chonu llamó a este espacio Le Pacifique des Ibériques, el Pacífico de los ibéricos, porque realmente hasta que no entra a principios del siglo XVII holandeses y más tarde ingleses, esto está totalmente dominado por españoles y portugueses. Y ellos con la moneda de plata fundamentalmente mexicana, aunque también hubo alguna aportación peruana, pero fundamentalmente mexicana, garantizaron todos los intercambios y movilizaron enormemente este espacio. Naturalmente, si la ruta portuguesa nacía en Lisboa y moría en Japón, y si la ruta española nacía en Sevilla y moría en Manila, eso significaba que en el sentido de los paralelos se había producido un enlace perfecto de todo el globo terráqueo, y a eso es a lo que podemos llamar con absoluta normalidad la primera globalización. Hoy que hablamos de globalización, pues la primera globalización fue esencialmente una globalización ibérica, y el galeón de Manila pues tuvo una importancia fundamental esencialmente porque proveyó a esa primera globalización de un elemento fundamental, que es el gran catalizador de la primera globalización, que es la plata americana. La plata americana, la plata española, como se decía en la época, la plata española es la que garantiza absolutamente la posibilidad de esa primera globalización. Ya con esto creo que tenemos una idea del espacio en que nos movemos, y ya no quiero que nadie piense que yo tengo miedo de lo que me va a preguntar. Seguro que no. A ver, Carlos ha hecho esta explicación eruditísima sobre el galeón de Manila. Yo lo único que le decía es que yo lo único que le puedo aportar a esta explicación es intentar visualizar de alguna manera lo que hay más allá o más acá del relato científico y del relato histórico, ¿no? Que sería decir, bueno, el galeón de Manila fue una gran empresa económica, fue una gran empresa histórica, pero fue también una gran aventura. Y leyendo cosas sobre el galeón, que a mí es un tema que siempre me ha interesado, yo con gran sorpresa un día descubrí que el galeón de Manila no era un galeón, sino que era 100 y pico de barcos que hicieron de galeón de Manila. Y no solamente fueron galeones, como él muy bien ha explicado, sino que durante esos 200 años la evolución de la ingeniería naval, de la arquitectura naval, fue muy grande y fueron cambiando el tipo de barcos. Una cosa muy bonita de ver es cuando se siguen los nombres de los barcos que hicieron de galeón de Manila, ver cómo para trazar esa ruta se eligieron barcos y se crearon barcos que representaban lo más adelantado de la arquitectura naval de la época. O sea, también hubo una innovación en el aspecto naval, como también obligatoriamente lo hubo en el científico. O sea, esa ruta no se pudo hacer sin los descubrimientos científicos que propiciaron la época de los descubrimientos. Bueno, yo quería hablarles del tema de la aventura, de la gran aventura del galeón de Manila. Y el día me lo ha puesto de narices, porque esta mañana yo he salido de Barcelona pensando que iba a hacer un viaje tranquilísimo en AVE y me he encontrado con una aventura digna de las carabelas y de los galeones. He hecho cosas realmente indignas para llegar a estar con ustedes. He robado un bocadillo en el bar del tren, he quitado el asiento a una viejecita, he hecho todas las cosas que pueden imaginar para llegar hasta aquí de una pieza. Cuando las cosas se tuercen en un viaje es cuando te das cuenta de lo que es el viaje, de lo importante que es el viaje y la aventura que es todo viaje, el recorrido entre dos puntos, ¿no? Imaginemos lo que era esos 6 meses cruzando el Pacífico, nada menos que el Pacífico, en las condiciones que lo hacían los navegantes de la época, ¿no? No has hablado del escorbuto, ¿no?
No, no. Bueno, será de las cosas que hablaremos. Pero realmente, entre las líneas de la historia y de la ciencia está el escorbuto. El escorbuto ha matado a más marinos que todas las demás cosas juntas. Pero es que además del escorbuto había tormentas pavorosas, varios barcos. Otra cosa de la que hablaremos también es de los pocos barcos que perdimos. Se perdieron muy pocos barcos, lo cual siempre hemos dicho que los navegantes españoles pues no podíamos compararnos con los ingleses, y pues no es verdad. Viendo el relato del galeón de Manila te das cuenta de lo buenos marinos que éramos. Éramos muy buenos marinos, conseguíamos llegar estuvimos en zonas a las que el capitán Cook llegó 200 años después. Otro de los temas que tenemos que hablar es que la ruta del galeón de Manila también significó una ruta de descubrimiento. Independientemente de que no era la función del galeón de Manila realizar descubrimientos geográficos, se descubrieron islas, se descubrieron lugares, incluso se dice que es posible que los españoles llegáramos a las Hawái antes que Cook, 200 años antes que Cook. Todo eso nos llena de bastante orgullo y nos animaba bastante. Les decía tormentas, pero también había piratas. Finalmente nos encontramos con los piratas ingleses, los piratas holandeses, pero por ahí estaba Drake. Cazar el galeón de Manila era una de las grandes proezas que podía hacer un corsario o un pirata. Te significaba volverte rico para toda tu vida y tus descendientes, conseguir las riquezas del galeón de Manila. Una de las personas que cazaron el galeón de Manila fue George Hanson, uno de los grandes personajes que los que hayan leído a Patrick O'Brien saben de quién se trata, ¿no? Uno de los grandes marinos ingleses, que todos tenían algo de pirata, como sabemos. Hemos hablado de Urdaneta, perdón, agustino, pero también monje, pero también, sobre todo, piloto. Era probablemente el mejor piloto de su época y de muchas épocas. Es el hombre que consiguió el viaje de vuelta desde las Filipinas, que significó poder hacer el viaje de ida y vuelta, claro, el retorno, ¿no?, de esto. Cuando hablamos de Urdaneta, la gente recuerda pues a lo mejor un cuadro, una imagen de él, pero la gente no sabe que fue un hombre que estaba considerado muy feo porque se había quemado la cara. Se había quemado la cara de una manera que, si la ponen en una película de Sandokan, ustedes dicen, pero qué aventura. Este hombre lo enviaron a rescatar a unos náufragos y luchando contra unos piratas filipinos, le explotó, y portugueses, porque estaban ahí aliados con los portugueses en ese momento, le explotó un cañón en la cara y se quemó todo el rostro, se tiró al agua ardiendo y consiguió apagarse, pero luego tuvo que pasar unos meses en tierra reparándole la cara. Pero era un hombre que había vivido ese tipo de aventuras. Claro, cuando hablamos de Urdaneta, de estos nombres que nos parecen nombres como del libro de historia, polvorientos y tal, no eran grandísimos aventureros. Eran gente que vivía aventuras dignas de las películas de Hollywood. Y Urdaneta también tiene un aspecto que a mí me llamó la atención, porque él se hizo monje bastante adelante en su vida, cuando tenía 40 años, muy tardío. Pero había tenido una hija. Había tenido una hija cuando estuvo en las Molucas y volvió con ella y la dio en adopción. O sea, es un hombre que entre las líneas de la historia hay ese lugar incluso para aventuras sexuales, que nos hablan casi del mundo de la Bounty, de la Pitcairn y de todo este mundo tan interesante. Claro, en el nombre del galeón de Manila también está pues Portobelo, están Cartagena de Indias, todo ese mundo. A mí me gustaba mucho, cuando hablaba con Carlos, el ver que el galeón de Manila iba hacia el Pacífico, pero al mismo tiempo teníamos la flota de Indias que iba por el Atlántico. O sea, de repente teníamos todos nuestros barcos cruzando extensiones de agua increíbles, viviendo miles de peligros y miles de aventuras. Y yo reivindicaría un poco todo ese tiempo, esa época. Los anglosajones nos han comido bastante la imaginación.
y pues cuando ves una película de barcos, pues es capitán de mar y de guerra, Russell Crowe es el capitán. No tenemos. ¿Dónde están nuestras películas? ¿Dónde están nuestras aventuras? Probablemente El Galeón de Manila daría para una grandísima producción de Hollywood, o una película, una serie de estas que estamos viendo ahora, históricas, que se están haciendo tan buenas, ¿no? Como Isabel o la de Carlos. Pero en fin, hay un tema concreto que te quería preguntar, que es más de tema, si quieres, geopolítico, que es ¿qué papel hizo el Galeón de Manila para introducir a China en el mundo de la época? Porque hablamos mucho de Filipinas y esto, pero creo que tuvo un impacto, la plata mexicana tuvo un impacto tremendo en la economía china, y de alguna manera fue lo que le permitió dar el salto a China en ese momento, y también la alimentación, todos los diferentes productos que llegaban desde América se introdujeron en China y cambiaron bastante la dieta de los chinos. O sea, son elementos que quizá se nos escapan a veces, pero que el impacto tremendo que tuvo el galeón en China, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad es que aquí, si empezamos a hablar de Galeón, como muy bien ha dicho Jacinto, nos podríamos llevar toda la noche y no parábamos, porque los temas son inconmensurables, son enormes, así que no tiene uno que restringirse, porque todo lo que ha dicho, cada cosa de por sí ya es un objeto que se puede desplegar, ¿no? Como infinitamente como las galaxias, ¿no? A velocidades siderales. Pues bien, solamente la precisión de Andrés de Urdaneta está bien, siempre se dice Fray Andrés de Urdaneta, pero en realidad Andrés de Urdaneta es un descubridor, un conquistador, un hombre casado, un hombre que tiene una vida normal y que al final de sus años, ¿no? Pues se mete a monje, se mete a fraile, a fraile agustino en el último año. Entonces es fray Agustín, pero fray Andrés de Urdaneta, monje agustino, pero muy al final de sus días, efectivamente. Nada más, él era un hombre que tenía una gran capacidad de reflexión, tenía un gran empirismo en matemáticas y en astronomía, sabía muchísimas cosas y sabía enlazar esas cosas, ¿no? En un momento en que todavía no se ha producido la revolución científica, pero él sabía mucho. Eso está claro. Y efectivamente la navegación española en este momento es una navegación verdaderamente sorprendente. Es más, los mejores libros de navegación que se escriben en el siglo XVI son libros de navegación españoles. Por eso se ha dicho, y con justicia, ¿no?, que los navegantes europeos del siglo XVI aprendieron a navegar leyendo libros españoles, y eso es totalmente cierto porque los grandes libros de Pedro de Medina, Martín de Cortés fueron los que lo leyeron todos, y de ahí empezaron a sacar las primeras evidencias para una navegación por los astros, una navegación que era un poco empírica, que no tenía todavía unos referentes muy claros. De hecho, se establecía la latitud, pero no se podía establecer la longitud hasta bien entrado el siglo XVIII. En fin, que se navegaba un poco como se podía. Y efectivamente el tornaviaje el que hace, y ya enlazo con China, el tornaviaje que descubre Andrés de Urdaneta, el hombre de Ordicia, pues es efectivamente lo que posibilita esta ruta comercial extraordinaria de 250 años. ¿Por qué? Porque el problema era que los descubridores españoles habían llegado mucho antes, ¿no? Magallanes llega a las Filipinas y muere en las Filipinas, como es bien sabido, pero luego vienen otros muchos más. Luego viene Fray García Jofre de Loaiza, luego viene Ruy López de Villalobos, en medio... Bueno, hay toda una serie de gente que llega a Filipinas, pero el problema es que todo el mundo trata, bueno, ahora vamos a volvernos a México, donde hemos salido. No hay modo de volverse. Se fracasa una vez, 2, 3, 4, hasta la quinta y sexta vez, que van casi juntos, no se llega, no se puede volver. Y la idea de volver viene porque las corrientes, si se seguía la línea recta, navegando desde occidente a este, entre Filipinas y México, siguiendo la línea del paralelo de Manila, no se llegaba nunca. Las corrientes son tan adversas que echan los barcos para atrás. Esto un poco, Carlos, por poner un ejemplo, eso sería un poco como ir a Marte.
que hay la posibilidad de ir a Marte, pero no hay la posibilidad de volver. En esa época, salvando las distancias, no se podía volver. No se podía volver. Es que es muy fuerte cuando dices, la gente se iba allí, pero sabías que te quedabas o intentabas volver por el otro lado, ¿no? Tal vez de las posesiones portuguesas. Tenían necesariamente que volver por el otro lado. Hubo 45 años en que había que volver por las posesiones portuguesas. Todo el mundo terminaba en Ternate o en Tidor y desde allí, desde las Molucas, volvía por el camino portugués hasta Lisboa. Eso era, no se podía hacer otra cosa hasta que Andrés de Urdaneta descubre una cosa, que es que hay que subir hacia el norte para buscar una corriente propicia, que es la corriente del Curoxío. Y ya cogiendo la corriente del Curoxío, pues ya sí se llega. Por eso es el esquema del galeón de Manila es muy curioso, ¿no? Porque el esquema del galeón de Manila, si se ve desde Manila a Acapulco, hace así y baja. Mientras que si se hace de Acapulco a Manila, se va por la raya, por el paralelo, sin cambiar. Eso hace que cueste 6 meses llegar desde Manila a Acapulco y solo 3 meses llegar desde Acapulco a Manila, el doble. Y explicabas que además era más fácil la vuelta porque había sitios para aprovisionar. Claro, es que a la ida, una vez que tú abandonabas, perdías de vista, Japón se terminaba para ti todo, ya no había nada, ya nada más que estaba la inmensidad del mar hasta que llegabas a California, no había más nada. Por el contrario, a la avenida primero era muchísimo más corto y luego además se encontró pronto un lugar donde quedarse, que son las Islas Marianas, sobre todo la isla de Guam. Allí se iba a la isla de Guam, allí los barcos tenían una bahía preciosa, bueno, existe naturalmente, la bahía sigue teniendo la misma belleza natural de siempre, la bahía de Umatac, y ahí pues se aprovechaba pues para hacer la aguada, para coger cítrico, para hacer incluso algunas veces para festejar algo con alguna corrida de toros, o sea, todo eso se hacía, ¿no? No, eso está documentado, una corrida de toros en Filipinas para festejar la subida al trono de Fernando VI. O sea que eso existe. Bueno, pues eso claro, permitía allí un descanso impresionante antes de terminar. Por lo tanto, el viaje de vuelta siempre era mucho más grato que el terrorífico viaje de ida, así que era mucho más fácil volver. Bueno, ¿cómo se mete a China en esto? Bueno, pues Filipinas producía una serie de cosas, tenía unas producciones que interesaban muy poco en México, interesaban muy poco en España, y los españoles no sabían sacarle producto a aquello. No había especias, no había lo que entonces movía el mundo, que era la pimienta, el clavo, la nuez moscada. Eran las Molucas. Estaban en las Molucas, pero eran portuguesas, así que no había nada de eso y no se podía comerciar con eso. Había que buscar otras cosas. Entonces, ¿qué se buscaba? Pues los de Iloco fabricaban unas mantas, otros fabricaban unos productos alimenticios que no podían llegar a México, otros hacían, en fin, hacían objetos de marfil, pero con eso no se montaba nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahí hay un gran imperio productor de maravillas, que es la seda, el algodón, los marfiles, los lacados, las porcelanas, las cosas. Esto se llama China. Y China está muy interesada en coger plata, porque los Ming han establecido un sistema de pagos públicos y de pagos privados en plata. ¿Y esa plata de dónde venía? Pues hasta que no llega a los españoles, venía del Japón, que era la productora de plata para la zona. Pero cuando llega a los españoles, la plata es mucho más abundante, mucho más barata, mucho más fácil, y ya está. Entonces los chinos empiezan inmediatamente, en el año 72, ya está Manila llena de chinos, chinos a los que se le llama un nombre que parece que significa comerciantes, ¿no? Que son los angleyes. Entonces estos angleyes se instalan allí en un lugar particular que todavía se conserva en la ciudad vieja de Manila, que es el Parián de Manila. Allí se establecen y allá empiezan los cambios. Entonces esta gente traen dos tipos de cosas. Traen una serie de mercancías que van a servir para el mantenimiento de la población. Es decir, pues se trae arroz, se trae naranjas, se trae toda una serie de productos alimenticios, se traen cosas de textiles para vestirse y para tal, se traen objetos de uso cotidiano. Pero eso es para el consumo de Manila y los alrededores. Pero
segundo lugar, se traen los grandes productos que van a crear el comercio internacional. Por lo tanto, se puede decir que las Filipinas españolas introducen a China dentro del comercio internacional. Y en eso, pues, tú lo acabas de decir y yo lo único que hago es corroborarlo. Incorporan a China. Me sé un detalle, de los pocos detalles así de contabilidad que sé, es que la plata en relación con el patrón oro en las colonias en Nuevo México es 12:1 y en China, en la China de los Ming, es 4:1. 4:1. Lo cual quiere decir que la plata es muchísimo más valiosa y con plata compras lo que quieras en China. Que eso fue el gran chollo. O sea, se encontraron el gran bazar chino los españoles en China. Podían comprar con su plata. Era como pasa cuando teníamos el euro, bien íbamos a Estados Unidos, que podías comprar lo que querías. Pues se encuentran con la sorpresa de que su plata, ya un poco desvalorizada en América, porque hay tanta, en China de repente es casi tan precioso como el oro. Tenía lo que se llamaba un premio. Exacto. Se llamaba, en la terminología de la época, la plata en China tenía un premio sobre lo que valía en México, evidentemente, donde era muchísimo más fácil obtenerla y donde además estaba al lado del lugar de producción. Entonces, mientras más cerca del lugar de producción, más barata, mientras más lejos, más cara, ¿no? La velocidad de circulación de la moneda, además, también la encarece. Así que, claro, el hecho de que como se ha dicho, ¿no? China fuera una bomba absorbente de plata, era como absorbía la plata, era como un agujero negro que absorbía toda la energía de la plata española, fue un enorme beneficio para poder mantener el galeón de Manila. Era como un gran agujero negro en el que todo lo absorbía, ¿no? En el horizonte de sucesos, ¿no? Pues se metía adentro y allí se quedaba en China. Carlos, y culturalmente, porque hablamos de mercancías, sí. Hablamos de la porcelana, hablamos de los alimentos, hablamos de todo, de las sedas, pero culturalmente, ¿qué significó el contacto entre España y China? ¿Qué recibimos nosotros y qué recibieron ellos en esa época? Tú acabas de mencionar una cosa que es fundamental, que es que hay también una globalización alimenticia y que eso se produce en China de una forma galopante y acelerada a lo largo de estos siglos de comercio con los españoles, ¿no? Y efectivamente entra cantidad de productos, entra la batata, entra el tabaco, entra el cacahuete, entra, bueno, una enorme cantidad de productos entran en China y empiezan a cultivarse en China hasta tal punto que hoy parece que fueran productos autóctonos chinos, ¿no? Cuando en realidad no lo son. Ahora mismo hay un equipo que está trabajando no en China, sino en Taiwán, que está trabajando justamente sobre intentando medir la aclimatación de los productos americanos en China. Todo un grupo de investigación en dos universidades taiwanesas, ¿no? para medir esto con mayor precisión de lo que hasta ahora se ha hecho, porque sobre todo sobre esto solo ahora se está empezando a trabajar en serio. Hace 10 años que empieza a trabajarse para tratar de medir esto. Sabemos algunos fenómenos globales, ¿no? Como el maíz, como la patata, pero luego toda otra serie de productos, de muchos productos alimenticios, no se sabe. Yo empezaba siempre sobre la primera globalización, empezaba contando una anécdota, ¿no? Que me ocurrió en un congreso en Leiden, en los Países Bajos, ¿no? En Leiden, pues, es un congreso en el que estábamos hablando justamente de estas transferencias, de estos intercambios, tal. Bueno, pues entonces nos vamos todos los europeos, llega la hora de comer y resulta que nos dan una comida tailandesa, ¿eh? Y bueno, vamos a comer comida thai, que es lo que hay hoy para todos los congresistas, comida thai. Pero la comida thai está fundamentalmente, la que nos dieron, y una gran parte de la cocina thai está hecha a base de una salsa que todo el mundo conoce, bueno, muchos conocen, que se llama la salsa saté. La salsa saté está hecha estrictamente con el cacahuete mexicano, el cacahuatla mexicano. O sea que y ahí es un fenómeno de globalización. Unos europeos que estábamos allí en Europa, estábamos comiendo una cocina asiática, pero cuyo componente fundamental era un producto americano que había sido trasladado allí. Digo, esta es la globalización perfecta, ¿no? Pues esto ocurrió. Y ellos, o sea, China dio, pues, primero dio productos concretos, es decir, sobre todo sedas que inundaron el mercado
sedero es la gran controversia económica del siglo XVIII español, es que qué pasa con la seda, ¿no? Porque la seda china era infinitamente más barata y claro, se cargaba, a pesar de las distancias, se cargaba completamente a las sederías españolas, a Valencia, Granada, Sevilla, eso desaparecía con esta seda. Y en segundo lugar, esa porcelana que en Europa no existía, pues que era un producto maravilloso, pues la porcelana venía. Luego se eso le añadía que traían alfombras persas, que traían lacados japoneses, y todo eso, pues era una invasión de productos, Pero, en segundo lugar, trasladan a Europa el gusto por el arte chino y empieza la copia, ¿no? del arte chino con esa palabra que se puso de moda en francés, que es la chinoiserie, que nosotros siempre decimos chinoiserie porque es una palabra de origen francés y se puso de moda. Nosotros deberíamos hablarla, y ya de hecho también se utiliza la palabra castellana, la DRAE, el diccionario de la Real Academia Española lo reconoce, la chinería. La chinería está. Y luego estaban pues la porcelana, ¿no? que imita ¿no? nada más que temas chinos, ¿no? Nada más que hay que ver los gabinetes de porcelana o en Aranjuez o en el Palacio Real de Madrid. Luego están las boiseries, o sea, todas las maderas, ¿no? que llenan las habitaciones. Esas maderas pues tienen todos temas chinos y esas maderas ya los temas se copian en China y aquí se fabrican. O sea, en Madrid ya había fábricas de charoles en el siglo XVIII perfectamente, ya no digamos en Inglaterra, donde abundaban de una manera tremenda, ¿no? Esos charoles pues son imitación, o sea que todo eso está. Luego pues en filosofía en eso hay nada más que alguna figuración, en la figura del sabio chino, pero más bien eso entra dentro de la mentalidad colectiva que nosotros tuvimos influencia, porque la verdad es que en este momento se ha producido en Europa la revolución científica, es decir, por decirlo de alguna forma, han nacido Copérnico, Galileo y Newton, y con Copérnico, Galileo y Newton ya no se puede competir en nada. Y entonces, en ciencia, ya los chinos no nos pueden dar nada. Nos lo habían dado en la Edad Media a través de los árabes, pero ellos ya no tienen nada que dar. Son los europeos los que dan ciencia europea a los chinos y los que le llevan toda esta ciencia, ¿no? de estos 100 años maravillosos que va desde 1543 con Copérnico hasta 1665 con Newton. Estos 100 años de gloria para la ciencia europea. Y eso, o sea, que en ese aspecto también se lleva mucho más allí. Y luego está pues el choque espiritual, ¿no? El concepto europeo de Dios, el concepto cristiano de Dios no existe son los antepasados. No hay trascendencia, ¿no? Dios no existe. Entonces, claro, se le lleva a un Dios que es trascendente, que vive no se sabe dónde, en unas alturas tal y cual, resulta una cosa incomprensible y solamente, ¿no? Pues en algunos ámbitos en que pudo convertirse la figura de Jesucristo en la figura del Buda Amida, sobre todo en Japón, pues hubo una cristiandad importante, una cristiandad de volumen considerable. Los demás sitios no. Y además, para colmo, ¿no? Pues todos los intentos de introducir el cristianismo bajo fórmulas confucianas, que fue lo que hicieron estos grandes genios como Matteo Ricci, pues fracasaron porque fueron boicoteados desde Europa, ¿no? Todas las órdenes y Roma, toda la Iglesia Católica boicoteó por completo eso porque se consideró idolatría y por lo tanto que no se podía rendir culto rendir homenaje respetuoso ni a los antepasados ni estas cosas. Entonces se condenaron los ritos chinos, los ritos malabares y se acabó esta posibilidad, y entonces al final cada civilización ha mantenido sus respectivos sistemas de creencias, ¿no? Porque hablar el budismo, el confucianismo, el taoísmo de religión es inexacto. Bueno, es completamente falso en el caso del confucianismo y del taoísmo y casi también completamente falso en el caso del budismo. Oye, el Galeón de Manila de alguna manera significa la cumplimentación del sueño de Colón. Es decir, claro, de repente Colón quería eso. Lo que pasa es que nos encontramos América en medio y realmente fue el Galeón de Manila el que llegó a Catay, ¿no? Porque creo que además al principio no se identificaba Catay con China. O sea, pasó un tiempo hasta que se dijeron, esto es Catay, estamos comerciando con Catay, finalmente estamos haciendo lo que era el sueño de la época, que era a través por el otro lado llegar a Oriente, ¿no? Sí.
No tengo nada que añadir a esto, sino esto es absolutamente así, ¿no? Absolutamente así. Siempre, ¿no? Los países mágicos, ¿no? El Zipango y el Catay, que luego se decía que el Zipango podía ser Japón y Catay era China, ¿no? Pues eso, efectivamente Colón no pudo, estuvo hasta el último momento, ¿no? En su cuarto viaje, que es un viaje trágico, desesperado, digno de una tragedia de Shakespeare, ¿no? El escribir ese cuarto viaje alucinante, alucinado de Colón por la costa de la América Central, ¿no? Intentando encontrar el canal de Panamá o un canal en Nicaragua que le permitiera realmente ya ir al Catay y al Zipango, pues se va a hacer realidad primero gracias a Vasco Núñez de Balboa, que es el que va a encontrar un modo de llegar por tierra en 4 días, pero es el que llega a la bahía de San Miguel, y entonces llega a la bahía de San Miguel porque llega el día de San Miguel, ¿no? El 29 de septiembre. Entonces llega allí el 29 de septiembre del año 13 y ya establece la posibilidad de seguir navegando hacia allá. Cuando los españoles ya se establecen en Filipinas y desde allí se establece contacto tanto con el Zipango como con el Catay, el sueño de Colón se ha hecho realidad, aunque sea 60 años después de la muerte del almirante. Y la arqueología nos ha dado uno de los galeones de Manila, ¿no? Por lo menos el San Diego. Ahí tenemos una gran parte. El San Diego Diego es una con historia todas sus, muy bonita. Sus miles de cosas, nos permite visualizar cómo era realmente, materialmente, un galeón de Manila, ¿no? Sí. El descubrimiento del San Diego ha sido providencial, porque ha habido la inmensa suerte de que el galeón se hundiera al lado de la bahía de Manila, ¿no? Esto siempre decir, la suerte de que se hundiera parece una para los 300 que se ahogaron no fue mucha suerte. Por eso digo, es una paradoja, ¿no? Eso me recuerda a la paradoja que decía el gran historiador italiano Carlo Ginzburg, ¿no? El del queso y los gusanos. Sobre Menocchio en el queso y los gusanos, ¿no? Que dice, bueno, Menocchio ha tenido tanta fama y eso, ¿no? Porque fue quemado por la Inquisición, fue quemado vivo por la Inquisición. No todo el mundo tuvo esa suerte y por lo tanto no se pudo hacer tan famoso. Eso dice Carlo Ginzburg con mucho sentido del humor. Pues esto se puede aplicar al galeón de Manila. El galeón de Manila luchó a las órdenes de Alonso de Morga, ¿no? Que era un bachiller por Osuna, ¿no? Pues, la ciudad andaluza de Osuna. Pues allí este hombre fue oidor y en un momento dado, aunque no había gobernador, lo cual ha pasado con mucha frecuencia, que claro, entre que un gobernador cesaba y llegaba el otro, pues habían pasado 2 años y entonces se moría en medio a lo mejor o lo que fuese, o ya estaba en México y siempre pues había una autoridad, algunas veces el arzobispo, otras veces un oidor de la audiencia o lo que sea, que tomaba el mando. Antonio de Morga era oidor de la audiencia y tomó el mando. Entonces cuando viene el ataque contra la ciudad de Manila, él sale con lo único que tiene, que es un galeón de Manila y un pequeño patache, el San Bartolomé, que lo acompaña. Y el galeón de San Diego mantiene una lucha tremenda contra los holandeses. Y hunde al barco insignia holandés. Ganan la batalla totalmente. El buque insignia se hunde y los otros se escapan. Entonces la batalla está ganada y están ya celebrando. En el momento que están celebrando, bueno, pues ya se van hacia la bahía para atracar. Y en ese instante, como fruto de las ofensas recibidas por parte del enemigo, el galeón se hunde. Se hunde lentamente y allí acaba junto a la bahía. Eso ha permitido rescatarlo, ¿no? A esa asociación francesa que lo Frangodio, que es la persona que está excavando los palacios y los puertos de Alejandría. Es el hombre que se supone que ha descubierto el Palacio de Cleopatra, todas las ciudades sumergidas de la costa de Alejandría y de la costa hacia abajo. Frangodio. Y en 91 me parece que fue que lo encontró el San Diego. De los grandes hallazgos de arqueología submarina que se han hecho. Estaba 50 metros, una cosa así de profundidad. Sí, era muy poco, era una profundidad escasa. Los buzos trabajaron con gran comodidad y rescataron el pecio. Y entonces la parte más importante del pecio está en el Museo Nacional de Manila. Y una parte está aquí en el Museo Naval, ¿verdad? Sí, la otra parte, pero aquí no hay, aquí lo que hay fundamentalmente son piezas de lo que formaba parte de los abarrotes del barco. Son abarrotes lo que hay aquí. Las piezas de madera, ancla, todo eso, ¿no? Está en el museo
en el Museo Nacional de Manila, con su rotulación estrictamente en inglés y en tagalo, ¿no? Pero en tagalo se comprende, ¿no? Porque un rosario que se encuentra, ¿no?, en tagalo es rosarillo. Así Rosarillo. que es fácil de averiguar. ¿Podría ser el rosario o los restos de la hija de Lola Flores? ¿No? La rosarillo. ¿No? Mucha porcelana hay, ¿verdad? Sí, yo he visto claro. el catálogo es un mamotreto así. Aquí hay mucha porcelana, además se ve qué tipo de porcelana llevaban. Las porcelanas, bueno, porcelana y cerámica, porque llevaban porcelana china exquisita, naturalmente, pero lo que llevaban eran las grandes tinajas, llamaríamos las grandes tinajas de barro normal, ¿no? De barro normal, a veces con un adorno chino, ¿no? Y tal, pero que se llamaban en general, se llamaban martabanes. Estos martabanes servían tanto para productos líquidos como para productos sólidos. O sea, allí se metía en el martabán, se podía meter trigo, se podía meter arroz, se podía meter aceite, se podía meter lo que uno quisiera allí. Se tapaba bien y se conservaba. Eso eran unas tinajas así de grandes, y ahí se pueden ver en el museo. En el Museo Naval de Madrid hay muchos martabanes estupendos, y además se regalaron tantos martabanes porque había tantos en el barco que cuando en el camino entre que uno entra en el Museo Naval y llega hasta el archivo del Museo Naval, pues hay toda una serie de alacenas que están llenas de martabanes que no saben en el Museo Naval dónde ponerlo, porque son tantos y son muy parecidos, ¿no? No hay la cosa de decir, bueno, es que vamos a distinguir 7 u 8 clases, no, son muy parecidos, entonces no tiene un interés museístico el exhibirlos, ¿no? Pero eso es lo que había. Y luego había también otra cosa graciosa, que era que había cerámica española, ¿no? Sobre todo había cerámica andaluza. Se ha distinguido perfectamente la cerámica verde de Úbeda, de la ciudad de Úbeda, la actual provincia de Jaén, y cerámica trianera, ¿no? El barrio del Arrabal Alfarero de Sevilla. Eso también había dentro. Y otra cosa que todavía hay que comprobar, hay todavía un misterio ahí, porque se descubrieron una pieza que se llama tsuba, que es lo que une la vaina de una katana japonesa al mango, y se descubrieron muchas tsubas. Entonces la pregunta es, bueno, es normal que los mangos hayan desaparecido, es normal eso, pero ¿eso qué significa? Puede significar que el galeón de Manila llevaba armas japonesas a México, o que había samuráis japoneses defendiendo Filipinas, que los hubo, porque claro, los samuráis después de la batalla de Sekigahara, en ese mismo año se quedan en paro, la mayor parte de los samuráis se quedan en paro, y entonces como no tienen cómo ganarse la vida, pues se empiezan a buscar la vida por los países de al lado. Son grandes guerreros, manejan muy bien las armas blancas, y entonces pues parece ser que hubo un contingente japonés que luchó en el San Diego, y aquí también en el Museo Naval pues hay un grupo notable de tsubas, procedentes sin duda alguna de katanas o de wakizashis japoneses. De todas maneras, las tsubas, hay un gran comercio artístico de esas piezas. Ahora mismo, claro, porque artísticamente son bellísimas, sí. Algunas que no fuera que también ya había un comercio de esas piezas ya en esa época. Es que eso es lo que había. Que japoneses se pusieron al servicio de España está claro, porque y además debieron combatir samuráis japoneses en el San Diego. ¿Por qué no? Porque en la revuelta Sangley que hay en el año 1603, una parte de los que le salvan el pellejo a la población española en la vieja Manila son los japoneses, que luchan todos del lado de los españoles, y entonces los pocos españoles y los pocos japoneses hacen frente a los muchos chinos. Tienen muchísima más capacidad bélica, o sea, están muchísimo mejor entregados, manejan tanto los samuráis como los hidalgos españoles, manejan infinitamente mejor las armas, y entonces gracias a eso consiguen desembarazarse de la revuelta de 1603. Y de eso se nos ha apropiado también el mundo anglosajón. Tenemos Shogun, la famosa novela de James Clavell, claro, lo que está explicando es eso.
es la llegada de los occidentales, en este caso los ingleses, a Japón, y cómo las costumbres militares se mezclan, ¿no?, de unos con los otros. O luego había aquel famoso western Sol Rojo con Úrsula Andrés y Toshiro Mifune. O sea, tú recordar que somos más claro. de esa generación. Que era una película de un samurái japonés que aparecía de repente en un western. Y la gente decía, ¿pero qué es eso? Claro. Un samurái japonés en México, en California. Pues es lo más normal del mundo. Viajaba en el Galeón de Manila. Viajaba en el Galeón de Manila. No, es que es verdad. Viajaron muchos en el Galeón de Manila. Ahora, o sea, dentro de unos días, en este mismo mes de octubre, se defiende una tesis doctoral en la UOC, en la Universitat Oberta de Cataluña, se defiende una tesis doctoral sobre la emigración japonesa a las costas californianas, hecha por un doctorando hispanoamericano. No sé qué nacionalidad tiene, pero es un doctorando hispanoamericano, puertorriqueño, me parece. Y hace eso porque hay naturalmente pues muchos japoneses que viajan con el galeón y se instalan aquí. No llegaron hasta Sevilla los japoneses y todavía pues hay toda la gran controversia de los japones de Corea del Río en Sevilla, ¿no? Que es la historia de Hasekura, ¿no? De Hasekura, y si la gente de apellido Japón en Corea del Río y en Sevilla, ¿no?, pues son descendientes de Hasekura y de sus samuráis o no. Esa controversia todavía sigue allí. En cualquier caso, la estatua, muy bonita por cierto, de Hasekura con su katana en la mano derecha y su wakizashi detrás en la mano izquierda, contemplando el Guadalquivir desde Corea, es muy bonita, ¿eh? Si tú no has estado, te llevo. Oye, una cosa, ¿y las mujeres? ¿Viajaban mujeres en el Galeón de Manila? Muy pocas, pero viajaban. O sea, las mujeres o sea, viajaban muy poco tanto en la carrera de India como en el Galeón de Manila. En principio no debían viajar mujeres, pero en casos especiales se consentía que viajaran. Por ejemplo, si en un galeón tenía que embarcarse un gobernador soberano de Filipinas, él iba acompañado de su mujer y de sus hijas, pero además de su mujer y sus hijas llevaban un séquito, ¿no?, de sirvientas, de amas de llaves, de lo que sea, y siempre pues había un grupo de mujeres. A veces pues un capitán del barco pues también tenía la autorización de llevar a su esposa consigo. Había autorizaciones, siempre hubo. Por lo tanto, hubo siempre un contingente pequeño de mujeres en los barcos que tenían un tratamiento distinguido, ¿no?, de separación de sexo, del lugar especial para ella, de todo un poco separado para evitar lo que entonces se llamaba la promiscuidad. Y entonces, debía ser complejo, 6 meses. Sí, 6 meses. ¿Que eran 300 hombres y viajaban? Sí, aproximadamente, o sea, vamos a ver, un galeón normal debía llevar en torno entre pasajeros y tripulación en torno a 600 personas. Debía llegar. Lo que pasa es que en el viaje de ida a México no llegaban casi nunca, la mitad no llegaba. O sea, unos 300 morían de escorbuto por el camino y solo llegaban otros 300. Por eso una de las precauciones siempre al salir de Manila era hacer testamento. Todos los marinos hacían testamento, todos, porque sabían que había, o sea, que de cada 2 uno iba a morir. Y entonces pues no sabía si te iba a tocar llegar o no, y entonces pues hacía eso debía contener mucho la promiscuidad también, ¿no? Sí, hombre, el caso es este que claro, era eso, más o menos eso, son 600 y más o menos mueren 300. Eso era, en los barcos ingleses había un castigo que estaba muy contemplado, era muy formalizado, que era el castigo por sodomía con cabra. Era, claro, lógicamente a bordo de un barco tanto tiempo, hombres jóvenes y tal, debía ser muy complicado mantener la cabeza fría, ¿no? Sí. No, y claro, también la ausencia de mujeres daba lugar a muchos casos de homosexualidad. Y una prueba de ello es que cuando llegaban los barcos españoles a puerto, tanto el Galeón de Manila como los barcos de la Carrera de India, siempre había 3 o 4 personas que eran entregadas directamente a la Inquisición, ¿no?, para que las juzgaran por el pecado nefando de homosexualidad, ¿no? Hay algunas descripciones, ¿no?, de este pecado nefando en las actas del Consejo de la Inquisición, ¿no?, que yo nunca me atrevo a decir, ¿no?, si no tengo el texto por delante para decir, no lo digo yo, lo
lo dice este monje, y porque son cosas, por decirlo de alguna forma, subiditas de tono, ¿no? Porque lo explican con pelos y señales, de una forma, todos los casos de homosexualidad, y claro, había muchos, la falta de mujer pues hacía que mucha gente, ¿no? Pues la pulsión sexual la decantaran pues hacia la gran colla de pajes y grumetes que iban en el galeón de Manila o en la carrera de India. Había muchos pajes y grumetes, gente que tenía, muchachos jóvenes que tenían entre 11 y 15 años y que eran víctimas de la pederastia. Eso es clarísimo, ¿no? Caramba. Oye, he visto que en algunos estadillos de los barcos se explica que cargaban coco para protegerse del escorbuto. Sí. Es que se adelantaron un poco a la idea de los ingleses de que la fruta podía protegerles del... Sí, lo primero que se descubre es que los cítricos es lo mejor. Que los cítricos proporcionan una vitamina C, porque el escorbuto en realidad es una vitaminosis, es una falta de vitamina, y la vitamina que más echa en falta es la vitamina C. Entonces limones y naranjas es lo que se embarca, y mandarinas. Esto es lo que se embarca universalmente. Pero luego se van descubriendo que hay otra serie de cosas que pueden ser, y por ejemplo el coco, y algunas cosas muy raras, por ejemplo la sopa de tortuga. O sea, se pescan tortugas en alta mar donde se puede para hacer sopa de tortuga, porque la sopa de tortuga también es antiescorbútica. Se buscaban medios para poder salvarse de esa plaga que era esta enfermedad, ¿no? Caramba. Oye, y hablando de los barcos capturados, dijimos que se capturaron muy pocos dentro de los 200 y 50 años de esto. ¿La explicación cuál es? ¿Que el mar es muy grande, que eran muy rápidos? No, el mar es muy grande. El mar es muy grande y, o sea, vamos a ver, en el Caribe, capturar un barco español era más fácil porque allí había como una aglomeración permanente de barcos. O sea, al Caribe llegaban de pronto la flota y los galeones y se concentraban de pronto 50 barcos españoles. Entonces los corsarios y piratas ingleses que estaban merodeando por la zona tenían allí 50 barcos a su alcance. Bastaba que uno remolonease, uno se apartase de la ruta, se desviase, para que aislados pudieran atacarlo. Pero el galeón de Manila iba en unas distancias formidables, tremendas, ¿no? Y era muy difícil de coger. De hecho, entre los siglos XVI y XVII solo hay uno, el que captura el Santa Ana, que es capturado por Thomas Cavendish. En el día de mi santo del año 1587, por eso me acuerdo. Como un honor a ti, lo captura. El 4 de noviembre, el 4 de noviembre, San Carlos Borromeo, mi santo patrono. Pues ese día lo capturaron y es el único que se captura entre los siglos XVI y XVII. Luego tú te has referido muy bien, ¿no?, a George Jameson, ¿no?, que captura la Santísima Trinidad, y que además esta gente tenía un interés muy materialista, ¿no?, muy rápido. Él capturó la Santísima Trinidad no para hundirla ni eso, sino se sacó toda la plata que tenía la Santísima Trinidad, se la subió a su barco, y luego llegó el barco de remolque hasta Macao y se lo vendió a los portugueses. Y se deshizo de Santísima Trinidad y en Macao se lo vendió a los portugueses. Negocio redondo. Negocio redondo, o sea, se quedó con todo lo que contenía, y luego el barco también lo comerció y lo vendió en Macao. O sea, eso lo hizo George Jameson. Y luego hubo otros dos más, el de Butch Rogers, ¿no?, en 1709, y luego pues el Covadonga. Son 4 barcos nada más, pero los holandeses, por ejemplo, a pesar de todo lo que quisieron, nunca pudieron obtener una victoria sobre los españoles en ese sentido, porque las dos grandes batallas que se conocen en navales entre españoles y holandeses se sustanciaron a favor de los españoles. Una la acabas tú de mencionar, que es la del galeón San Diego en el año 1600. La otra gran batalla, que esa se comenta muy poco, y los portugueses comentan más, es la defensa española de la ciudad portuguesa de Macao. En 1622, 3 barcos holandeses arremeten contra Macao en el río Las Perlas, se meten dentro e intentan. Pero entonces, desde las fortalezas de protección, habían instalado una artillería exquisita a los jesuitas, que son los únicos que sabían manejar los cañones, y gracias a los jesuitas Macao se defendió. O sea, los jesuitas hicieron una verdadera matanza de holandeses, no importa porque eran herejes y no tenían alma.
tenía incluso su propio mérito, ¿no? Ser herejes. Así que ellos manejaron toda la artillería. Pero cuando ya estaba la cosa a punto o sea, a pesar de eso, los holandeses eran muchos y habían desembarcado. El capitán Ruijffing había desembarcado ya una cantidad de gente, centenares de holandeses. En ese instante llega un barco español con 2 compañías de soldados, y este barco español con 2 compañías de soldados asusta terriblemente a los holandeses, no sabe cuántos son, ni quiénes vienen, ni qué pasa. Y entonces este susto hace que se dé orden de retirada en un momento en que era propicio para tomar Macao. Se da orden de retirada. Las 2 compañías españolas desembarcan, derrotan totalmente a los holandeses desembarcados, y la flota, temiendo que llegara una gran flota procedente de Manila, se retira. Y es la gran batalla del 24 de marzo de 1622, que sin embargo pues se atribuye siempre a la victoria a los solos portugueses, ¿eh? Y en realidad fueron los jesuitas, que no era una orden portuguesa, sino que estaba constituida por portugueses, italianos y españoles esencialmente, y luego por las 2 compañías de soldados españoles y el efecto sorpresa que causó la llegada por retaguardia de la flota, ¿no? O sea que los holandeses en ese sentido no consiguieron la única victoria que obtuvieron fue en Formosa. Ahí sí, ahí el último fuerte que le quedaba a España, que era el fuerte de Gilón, ahí sí, ahí hubo que rendirlo, ¿no? En una batalla que se dio en el año 1650. Ahí hubo que rendirlo, y entonces España salió de Formosa para siempre, ¿no? Pero bueno, eso no les aprovechó mucho, porque en el año 62, o sea, 12 años después de esta victoria sobre los españoles, que parecía que Formosa iba a ser ya siempre holandesa, llegaron los chinos. Llegó el famoso Chen Chengong, que como eso es impronunciable, Chen Chengong, pues los europeos lo llamaban Cosinga, para facilitar las cosas, Cosinga. Y entonces Cosinga ocupó Forcelandia, que era el fuerte principal de los holandeses, y los holandeses se retiraron ya para siempre de Formosa, el actual Taiwán. Se ha dicho que el secretismo de la ruta del galeón de Manila es una de las cosas que provocó que muchos de los descubrimientos geográficos no subieran a los mapas. No solo eso, no subieran a los mapas, muchos más. O sea, quiero decir, el secretismo sobre la ruta se mantenía se mantenía por todas las potencias. Nadie quería que los otros supieran cuáles eran las rutas que se transitaban. Era una medida estratégica fundamental. Había que protegerse del enemigo. O sea que, claro, tú no comunicabas los resultados más que a tus compatriotas. El que no era compatriota tuyo estaba totalmente eliminado de la posibilidad de tener acceso a la información que tú obtenías. No podías tener información, y eso lo hacían el padrón. Para el caso de América, lo que se llamaba el padrón real, que se custodiaba en la casa de la Contratación de Sevilla, pues era un padrón inmenso, un mapa gigante que en una pared inmensa, y entonces allí se iban poniendo todos los viajes españoles, se iban caracterizando y tal. Pero eso era top secret. Ahí no podía entrar ni Dios a ver eso, ¿no? No se podía entrar para nada, ni se daba información absolutamente ninguna, porque era dar armas al enemigo. Y en el galeón de Manila pasó igual, ¿no? Que se trató por todos los medios de que nadie supiera qué ruta hacían. Pero claro, los ingleses astutamente sabían que había un sitio por el cual había que pasar obligatoriamente, que era la salida del canal de San Bernardino. Y entonces allí acudían al canal de San Bernardino para intentar capturar. Luego ya el resto de la ruta ya no la sabían. ¿Allí no hay una isla que se llama San Jacinto? ¿No hay un sí, tu santo patrón está allí. Pues habla de Carlos Borromeo. Además, claro, tú también tienes que sacar el tuyo, es lógico, justificar mi presencia. El gran Santo Dominico, además.